los procesos que hemos estado viendo a nivel de gestión de proyecto. Un segundo, por favor. Bien, aquí ya estoy compartiendo en la clase. Vamos a empezar. Hoy vamos a ver un poco lo que corresponde a la gestión de costes y la gestión de calidad dentro del manejo de un proyecto. ¿Sí? Bueno, la dinámica es la misma, chicos. Si tienen alguna consulta, me la ponen en el chat o levantan la manito. Igual yo voy a ir haciéndole las consultas para alinearnos que todos estemos en línea con las clases y la idea que ustedes puedan llevarse todo el máximo conocimiento que puedan adquirir, ¿ya? Entonces, hoy, como les mencionaba, vamos a ver un poco lo que corresponde a la gestión de costos y calidad a nivel de procesos. Habíamos visto en las clases anteriores que según el PMBOK hasta la versión 6 manejaba lo que son áreas de conocimiento y procesos. En general, son estos de aquí, ¿no? Son los 49 procesos con las 10 áreas de conocimiento. Entonces, aquí nosotros tenemos los grupos de procesos con la dirección que eran las etapas: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Habíamos dicho que teníamos áreas de conocimiento: gestión de la integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Cada una de estas áreas de conocimiento en cada respectiva etapa contienen sus respectivos procesos. Habíamos hablado de los procesos en la parte de integración, de los procesos del acta de constitución, habíamos hablado de los desarrollos del plan de dirección que abarca a todos los planes, cómo dirigir el proyecto, trabajar, monitorearlo y hasta un cierre. Habíamos visto también la gestión de alcance en la clase anterior, cómo se planifica, se recopilaban, se definía, hablamos un poco también de la EDT, cómo validabas y controlabas el alcance. Entonces, el día de hoy respecto a cronograma, también habíamos revisado, ¿no? Cómo se definió un cronograma, un GAMS, mostré un proyectado de cómo se manejaban las actividades, cómo se desarrollaban, y teníamos que controlar el cronograma, ¿sí? Estos puntos que habíamos visto a nivel de la versión 6 de PMBOK, también habíamos visto su símil en agilidad. En agilidad estábamos viendo que manejábamos ciertos criterios que eran distintos a estos procesos que eran más duros, pero que también tenían significativo, ¿no? También eran significativos. Habíamos estado viendo lo que son todo el tema de inicio de los sprint, la planificación que hacen en el sprint, cómo se trabaja a nivel de backlog y cómo se adaptaba a eso haciendo un símil a los procesos de la versión anterior. La idea es que les muestre cómo están los procesos en la versión 6 y cómo se trabajaría por medio de agilidad. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a ver un poco de costos, qué es la gestión de costos y qué es la gestión de calidad. ¿Qué es lo que va a abarcar costos y calidad dentro de cada una de las etapas? Para la parte de costos, dentro del inicio no vamos a obtener nada, calidad de la misma manera, pero sí vamos a tener que hacer una planificación de la gestión de costos. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a gestionar? Vamos a tener otro proceso también que es su estimación de costos. ¿Cómo vamos a estimar estos costos? ¿Bajo qué herramientas podemos apoyarlo? ¿Cómo determinamos el presupuesto? ¿Cómo vamos a saber cuánto nos va a costar el proyecto o el proyecto total, ¿no? Tanto para producto como proyecto. Y en la parte de monitoreo y control, en esta etapa, lo que vamos a hacer es controlar los costos. ¿Para qué controlarlos? Para evitar que gastemos más de lo que tenemos presupuestado.
Dentro de la gestión de calidad, vamos a ver el proceso, se planifica la gestión de la calidad, se gestiona, tenemos un proceso en el momento de la ejecución que se llama gestionar la calidad y también en monitoreo y control, controlar la calidad. Entonces, hasta ahí queda claro cómo lo que son los temas que vamos a ver hoy. ¿Queda claro alguna consulta? Bien, excelente. Entonces, dando ya este input, este es el cuadro con que vamos a trabajar en su mayoría para haciéndole el comparativo. ¿Cómo se manejaba hasta una versión anterior en el 6.9K y cómo se maneja para la nueva versión 7 contando el tema de agilidad, ¿no? Es un enfoque predictivo y un enfoque adaptativo. La idea es que tengan un poco conocimiento de ambos, ¿no? Cómo se manejaba antes, cómo se va a manejar actualmente, o cómo se manejan estos enfoques si ustedes, como gerente de proyecto o jefe de proyecto, puedan tomar las decisiones y utilizar el enfoque que más les ayude o que más les permita agilizar, dar un buen culminar un buen proyecto, ¿no? Siempre pensando y siempre apuntando a dar valor al negocio. Sus proyectos tienen que dar valor al negocio, ¿sí? Entonces, era lo que acabamos de mostrarles. Las áreas de conocimiento son las que estamos revisando en cada etapa y dentro de cada uno hay procesos. Ahora, cada uno de estos procesos, yo también les había mencionado que tenían entradas, herramientas y salidas. Es decir, para que tú prepares tu planificación de gestión de alcance, tienes que tener ciertos documentos que necesitas para empezar a trabajarlos. Necesitas datos para empezar a armar tu planificación de gestión de alcance. ¿Cuál sería uno de los datos de entrada o información que necesitamos como entrada para generar esta planificación? A ver, ¿qué creen ustedes que yo necesitaría para que yo pueda empezar a armar mi planificación de gestión de alcance? A ver, ¿quién me dice en el chat? Los leo, chicos. Igual, como lo hemos venido trabajando en todas las sesiones anteriores, sus participaciones son consideradas como puntos acumulativos para su examen final. ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando en vista de que no hay comentarios todavía. Tú como una entrada para tu planificación, por ejemplo, necesitarías tus requisitos, ¿no? ¿Cuáles son tus requisitos para ir mencionándolo y poder poniéndole el detalle? ¿Qué herramienta tú podrías utilizar para armar este proceso? De repente, una de las herramientas que tú puedes ayudarte son las reuniones con tus usuarios. Ese tipo de herramienta te permite hacer el levantamiento de información y que vas a tener como salida final de ese proceso va a ser tu plan de gestión de cronograma. Entonces, cada proceso tiene sus entradas, herramientas y salidas. En este caso vamos a ver algunas entradas, herramientas y salidas para los procesos que vamos a trabajar a nivel de las áreas de conocimiento de costos y calidad. ¿Ok? Continuamos. Bien. Las áreas de conocimiento y procesos era lo que les decía, ¿no? Tenemos entradas, herramientas y salidas. Por ejemplo, tenemos un proceso de identificar interesados. ¿Dónde podemos encontrar? Ese es un proceso como ejemplo, ojo. A modo de ejemplo, estos son algunos de los procesos. Vamos a ver si acá podemos identificarlo. Identificar interesados. ¿Dónde tenemos ese proceso aquí? Ese proceso se encuentra acá. Si nos damos cuenta, está acá, miren. En área de conocimiento, interesados, y acá está, identificar interesados. Está en el proceso de inicialización. Ok, ¿cuáles son sus entradas que necesitamos
segundo. ¿Cuáles son las entradas que necesitamos para armar ese documento de interesado? Necesitamos el acta de constitución, necesitamos el plan de dirección del proyecto, necesitamos los acuerdos, necesitamos factores ambientales de la empresa, necesitamos activos de procesos. Estos son documentos que vamos a requerir para armar la identificación de interesados. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para poder trabajar estos documentos? Juicio experto, que fue uno de los puntos que conversamos la semana pasada. Recopilación de datos. Tenemos representación de datos. Tenemos las reuniones. Es importante para el levantamiento de información. Estas son algunas de las herramientas que nos podemos apoyar. ¿Qué salidas tenemos teniendo esta documentación y estas herramientas? El registro interesado. El registro de interesados es un documento, un formato donde tienes registrado todos tus interesados, a qué área pertenecen, qué función tiene y qué es lo que esperas de este interesado. ¿Tienes alguna solicitud de cambio si existiera? Actualizaciones a tu plan de dirección de proyecto y actualizaciones a tus documentos de proyecto. Entonces, se queda claro lo que respecta a entradas, herramientas y salidas para un proceso que es parte de un área de conocimiento en una determinada etapa. ¿Queda claro, chicos? A ver, es importante que este punto quede claro porque en base a esto vamos a ir avanzando. ¿Sí? Si queda claro, todos levanten sus manitos para poder yo continuar, saber que todos están alineados con lo que el concepto que se está brindando, por favor. Gracias, gracias chicos. Continuamos entonces. Bien, ya tenemos entonces los conceptos básicos. En base a ello, venimos aquí. ¿Qué cosa es la gestión de costes? Predictivo. La gestión de costes del proyecto incluye procesos involucrados. Habíamos dicho que en la gestión de costes, los procesos que vamos a ver son estimar, presupuestar y controlar los costos. La finalidad es que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Es importante que ustedes determinen, es un indicador del manejo de proyecto que ustedes van a tener. Si ustedes hacen una estimación de un proyecto y su sponsor o la persona, su gerente financiero o la persona que va a afrontar y va a apoyar y va a darles el dinero para el proyecto, eh, no pueden ustedes en un momento decirle este proyecto me va a costar $100,000 y luego decirle no, me está saliendo $120,000, porque ya definitivamente genera, eso es un indicador que no se está controlando muy bien el tema de presupuesto a nivel del proyecto. Probablemente habías proyectado o coordinado con ciertos proveedores unas determinadas cotizaciones y precios y luego sucedió algo con esta mercadería, el proveedor te falló, entonces tuviste que comprar mercadería en otro proveedor a un precio más elevado o probablemente estuviste avanzando con el proceso y tuviste un retraso en mano de obra, que es lo que te va a generar esto, más retrabajo para las personas, trabajo adicional que vas a tener que pagar horas hombre. Entonces, eso también ya te mueve la aguja respecto al presupuesto. Es por eso que es muy importante que ustedes preparen bien detallados, si es que van a manejar un predictivo, preparen bien el alcance de la planificación detallada para que en base a esa planificación ustedes puedan hacer una ejecución. ¿Correcto? Continúo. Habíamos visto entonces que el plan de gestión de costos se encuentra dentro de la planificación. ¿Cuáles son los tres procesos que vamos a ver a nivel de costo? Planificar la gestión de costo, estimar los costos, determinar el presupuesto
y luego de ello controlar los costos. Este es el que ustedes tienen que tener bastante cuidado aquí, porque esto es lo que les va a permitir, acá a ustedes les va a evitar tener algún tipo de desviación económica. ¿Ok? Ahora, profesor, pero si yo estimo $100,000, siempre es bueno tener un concepto, un tema o un concepto de reserva, ¿no? Siempre hay que tener por ahí un colchoncito, siempre puedes tener por ahí algo adicional que obviamente tienes que también justificarlo. Ese concepto también lo vamos a ver aquí, cómo manejas las reservas dentro del presupuesto, ¿sí? Entonces tienes que manejarlo porque tampoco puedes irte al límite, porque tú no, tú puedes prevenir ciertos riesgos, si es correcto, pero ¿qué pasa si estos riesgos se ejecutan? Entonces tú tienes que agarrar y de tu bolsita que tienes separado por reservado, utilizarlo para mitigar ese riesgo. ¿Ok? Entonces ese es un concepto de reserva dentro del presupuesto. Tenemos dos tipos de reserva que ahora lo vamos a ver. Ya, entonces vamos, este es en los puntos que vamos a tratar uno a uno. Ya me voy aquí al chat. A ver, un segundo, estoy poniendo pantalla. Ahora sí. Bien, entonces el primer proceso que vamos a ir viendo es el de la planificación de costos. ¿Qué debemos de considerar en esta planificación de costos? En este formato de planificación, lo que nosotros debemos de considerar es en qué va a medirse nuestros costos, en qué unidad de medida vamos a trabajar, en qué unidad monetaria vamos a trabajar. Vamos a trabajar con euros, vamos a trabajar con soles, vamos a trabajar con dólares, vamos a trabajar con, no sé, moneda X. Entonces en ese documento tenemos que ir especificando, ¿no? ¿Qué tipo de documento qué tipo de monedas vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a recibir ese dinero? ¿De quién vamos a recibir ese dinero? ¿En qué cuentas vamos a especificar ese dinero? En ese plan de costos tenemos que ir detallando. Primero, como dice aquí, ¿no? La planificación de gestión de costos. ¿Qué tenemos aquí? Dice, establecer las políticas, los procedimientos y las documentaciones necesarias para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos. Acá tú le tienes que decir cómo vas a manejar el dinero y cómo lo vas a controlar. ¿Ya? Ya la clase pasada creo que habíamos visto un formato de planificación. Es muy similar. Todos los planes trabajan bajo el mismo formato, ¿sí? Pero ya con la información adecuada a la necesidad. Luego tenemos el proceso de estimar los costos. En este proceso lo que hace principalmente es desarrolla una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. Aquí vamos a ver, habíamos visto la clase pasada qué cosa era un EDT y cómo se trabajaba. Cada una de esas EDT están conformadas por las actividades y esas actividades tienen sus respectivas tareas. Entonces, lo que hacemos en algunos casos con alguna de las herramientas que vamos a ver es estimar por cada tarea mano de obra, por ejemplo, hora hombre, con un precio promedio y en base a eso se va haciendo un cálculo por cada actividad para el manejo de todo el presupuesto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Tenemos ahí algunas herramientas que ahora les voy a comentar. El otro proceso es determinar el presupuesto, acumular todos los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. ¿Ok?
Lo otro que tenemos ahí, luego de que tú tienes definido tus procesos, ya corresponde hacer tu control. Tienes que controlar tus costos. No, tienes que siempre ir viendo que el presupuesto no se te vaya, porque si se te va el presupuesto, sí vamos a tener problemas para requerir nuevamente más dinero, ¿sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? A ver, veo el chat. Es prudente manejar presupuestos base antes de planificar, claro. Mm, tenemos un concepto que se llama líneas base dentro de los proyectos. Tenemos la línea base de tiempo, la línea base de costos. Entonces, estas líneas bases nos permiten poder ir ordenándonos para que podamos ir midiéndonos de cómo vamos a ir manejando. ¿Cuánto debería ser el porcentaje de reserva que debería considerar? Ya, ahí vamos a llegar a ese punto de reserva y eso va a ser en base de repente a la cantidad de riesgo que vas a plantear en tu proyecto, que vas a tener identificado. Si tienes un riesgo, entonces en base a ello, tú haces un cálculo en base a experiencia, en base a herramientas que tenemos, cuánto debería de ser. Pero si tienes 15 riesgos, 20 riesgos, ese monto de reserva debe de ir aumentando, ¿no? Ese es en base mucho a la condición de riesgos que vas a identificar. Tenemos, por ejemplo, acá el concepto, acá habíamos hablado de un concepto de línea base. Nosotros manejamos a nivel de proyectos tres líneas base, la de alcance, la de cronograma y la de costos. ¿Qué cosa es el tipo de línea base de alcance? Es la que define lo que el proyecto debe de entregar, ¿sí? Incluyendo la declaración detallada de tu alcance y tu estructura de desglose de EDT. Todo lo que esté documentado, todo lo que esté especificado como entregable, firmado y patentado por tu mano, con tu firma de gerente de proyecto, con la firma de tu sponsor, lo que se va a entregar. Esa es tu línea base de alcance. Tienes una línea base de cronograma que especifica las fechas de inicio y finalización de las actividades del proyecto, así como los hitos principales y recursos. Los hitos son las fechas donde son reuniones muy importantes para medir el proyecto, ¿sí? Entonces, tienes la línea base cronograma, un inicio y un fin. ¿Qué significa? Que tienes que cumplir el tiempo especificado en tu cronograma, como lo habíamos visto en la clase anterior. Y tienes la otra línea base de costos, que establece el presupuesto y los costos planificados para el proyecto. Lo que tú establezcas que vas a gastar en tu plan, en tu planificación de costo, es tu línea base. De ahí no puedes excederte, ¿sí? Vamos viendo consultas. Gracias, Jordan, por las consultas. Y luego es controlar, ¿no? El proceso de monitoreo del estado del proyecto para actualizar los costos al mismo y gestionar los posibles cambios de la línea base. A ver, acá tenemos. Vamos a revisar ahora, a enfocarnos en este que está resaltado de color rojo, que es el principal. Para la planificación. Lo que tenemos aquí desencadena para el resto. Bien, la planificación, el proceso de planificar los costos, planificar la gestión de costos, habíamos dicho que ya conocemos el concepto de entradas, técnicas y salidas. Para las entradas teníamos que requerir el acta de constitución. Es decir, profesor, yo para poder empezar a trabajar mi plan de gestión de costos, ¿debo tener ya el acta de constitución? Sí. Acuérdate que el acta de constitución es por decirlo así, casi el primer proceso, el primer documento, es el primer proceso que nosotros tenemos y que le va a dar como resultado el acta de constitución.
El proceso se llama desarrollar el acta de constitución de proyecto. Ese es como proceso. Tiene entradas y herramientas y salidas. Finalmente, tu salida va a ser ¿quién? El acta de constitución. Entonces, ese documento es necesario para que puedas avanzar con tu plan de gestión de costos. En ese documento no podemos saber en qué consta el proyecto, de qué trata el proyecto a un alto nivel, cuál es el presupuesto en borrador o a un alto nivel que nos están aprobando en la gerencia, que vamos a tener que revisarlo y ver si es necesario más dinero o menos dinero. Entonces, es por ello que toda esa información está aquí, en el plan de constitución, en el acta de constitución. Necesitamos el plan de dirección de proyecto, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de riesgos. Estos planes se desarrollan también a nivel de, en la etapa de planificación. Deberíamos de tenerlo también para poder apoyarnos. Algunos factores ambientales, activos de proceso, ¿no? Que son, ¿qué cosa? Documentación, información a nivel documentaria de activos de proceso y algunos factores ambientales si tenemos algo que nos pueda afectar, no sé, una entidad financiera, si tenemos algún tipo de deuda, si sabemos que un banco no nos va a poder proporcionar dinero, tendríamos que tener identificado. Entonces, en base a estas entradas, nosotros vamos a trabajar el documento de plan de gestión de costos, que va a ser la salida finalmente, tu plan de gestión. Este documento es el que te va a dar como resultado el proceso de plan de gestión de costos. Ahora, ¿qué herramientas puedo yo trabajar y utilizar para poder armar este documento? Puedo armar mi juicio de expertos, juntar a las personas claves que ya tienen un conocimiento de proyectos similares, nos pueden ayudar a hacer una estimación, un análisis de datos financieramente, por ejemplo, y tenemos las respectivas reuniones para el levantamiento de información y juntarnos y reunirnos con las personas claves que nos van a poder brindar el asesoramiento correspondiente respecto a los costos a utilizar. Entonces, para la planificación tenemos estas entradas, herramientas y salidas. Hasta ahí, chicos, está quedando claro el primer proceso que estamos viendo a nivel de costos. Excelente. Continuamos entonces. El plan de gestión de costos es planificar la gestión de los costos, consiste en establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar la ejecución y el control de los costos del proyecto. ¿Qué beneficio clave tenemos aquí? El beneficio clave de este proceso es proporcionar orientación y dirección sobre los costos del proyecto que se gestionarán a través del proyecto. Como concepto, este plan es similar a los otros planes de gestión. Era lo que les decía, ¿no? O sea, un plan de gestión de costos es similar al plan de gestión de cronograma o similar al plan de gestión de interesados, sino que se adapta y se utiliza en base a lo que se quiere ver, ¿no? Al área de conocimiento que se está haciendo el enfoque. ¿Sí? Pero la documentación, la estructura del documento es igual para todos. Por eso dicen un PMIsmo. El plan de gestión de costos puede ser de forma informal, pero es parte también para el plan de dirección de proyecto. Acuérdense que eh, en la etapa de planificación, en el área de conocimiento e integración, tenemos un único documento que es el plan para la dirección de proyecto. Dentro de ese documento tenemos al plan de gestión de costos. Dentro de ese documento tenemos al plan de gestión de alcance. Dentro de ese documento tenemos al plan de gestión de cronograma. Y todos los planes de las unidades, de las áreas de conocimiento, están dentro de este único documento unificado ya, estándar, único para el proyecto, el plan, la dirección del proyecto. Una vez más,
se puede ver que se requiere pensar por adelantado sobre cómo gestionar los costos. Es decir, no es que yo vaya y desarrolle algo sin saber cuánto me va a costar. Yo antes de la ejecución, antes de la elaboración del proyecto, yo ya sé cuánto es lo que me va a costar, cuánto es lo que tengo que gastar y cuánto es lo que debo de mantener a línea, ¿no? Ya tienes tu línea base del tema de costo para evitar excederte. Este concepto muchos directores de proyectos lo olvidan, claro. Es importante eso, ¿no? Una vez más, se puede ver que se requiere pensar por adelantado, porque acá tu proyecto tú lo que haces es planificarlo para que suceda en el futuro, ¿ya? Seguimos. Bien, entonces queda claro la parte de planificación de gestión de costos, ¿cierto? ¿Tienen alguna consulta sobre este proceso? Consulta, chicos. Si todo está claro, por favor, sus manitos. Levanten las manitos para cerciorarnos que estamos avanzando bien. Gracias, gracias, chicos. Hola Ángel, ¿a qué te refieres con clasificarlos? Si me das más detalle, porque ahorita lo que estamos viendo son los procesos que tiene un área de conocimiento en base a costos del proyecto. Ojo, estamos en el primer proceso que es la planificación, el plan de gestión de costos. Y si puedes, ahí me das más detalle para que podamos revisar la consulta. Bien, vamos por aquí entonces. Entonces, ahora ya habíamos visto que teníamos eh, la planificación de gestión como proceso. Ahora vamos a revisar el proceso de la estimación de costos. ¿Qué vamos a considerar como entradas, herramientas y salidas para este proceso? Vamos a considerar los siguientes puntos. Para el proceso de estimar costos, vamos a tener necesariamente que tener como entradas el plan de dirección de proyecto, que es el plan de la gestión de costos, que ya lo tenemos. Recuerdan que en el proceso anterior lo hicimos. Por eso decimos que cuando trabajas en un proyectivo es un secuencial, porque tienes que terminar algo para poder seguir avanzando. Tienes que tener el plan de gestión de calidad y tu línea base de alcance, que está dentro de tu plan de gestión de alcance. Tienes algunos documentos importantes que vas a necesitar: el registro de lecciones aprendidas. Tu registro de lecciones aprendidas es lo que vas documentando en tu etapa de ejecución o de tus proyectos pasados. El cronograma del proyecto, los requerimientos y recursos, registro de riesgos. Habíamos hablado que también necesitábamos por ahí una reserva para el tema de los, en caso se ejecuten estos riesgos, ¿no? Ojo, tienen que tener algo bien presente. Cuando ustedes hagan su requerimiento de presupuesto, tiene que ser algo muy preciso. Es decir, si tu proyecto te cuesta $100,000 y necesitas obviamente una reserva para cubrir los riesgos, ustedes no pueden ir y decir, ya dame $130,000. Pero esos 30,000, ¿para qué son? Ah, son para mis probables riesgos. Ok, pero tienes que sustentarlos y detallarlos. No puedes pedir un monto adicional para cubrirte como colchón sin ser sustentado, ¿sí? Porque finalmente si esos riesgos no se ejecutan,
ese dinero tiene que retornar nuevamente al sponsor, ¿ya? No es que ese dinero te lo asignen porque por ahí tuviste una desviación en tu tiempo de avance y con ese dinero que lo tienes como reserva para ciertos riesgos, lo utilices para poder regularizar de repente los tiempos en mano de obra hombre. No, tú no puedes utilizar ese dinero para otra cosa que no sean las reservas específicas de los riesgos estimados. ¿Ok? Tienen que tener claro eso de ahí, chicos, respecto al dinero. Ya Ángel me dice, me refiero a los costos, en lo referente al plan de costes, me incorporé. Ah, ya, no te preocupes, Ángel. Principalmente es eso, ¿no? Estamos viendo los procesos a nivel de planificación en el área de conocimiento de gestión de costos y estamos viendo sus procesos uno a uno. Recién hemos visto el de planificación y ahora estamos viendo el de estimación, cómo debemos estimar los costos para el proyecto. Gracias, Ángel. Entonces, estas son tus entradas que debes de tener para estimar tus costos. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Tienes ahí distintas herramientas, ¿no? Tienes, por ejemplo, herramienta de juicio de expertos, que es una de las herramientas muy potentes que hemos estado conversando en la clase pasada. Tenemos estimaciones por analogía, tenemos estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes, estimación por tres valores, análisis de datos, sistema de información, una herramienta también toma de decisiones. Entonces ahí tenemos algunas de ellas. No necesariamente tienes que utilizar todas, ojo. Ahí tienes que identificar cuál es la herramienta que a ti te hace sentido, que a ti te ayuda, que te facilita poder hacer estas estimaciones. ¿Ok? Esas son herramientas que están ahí para que puedan utilizarlas, pero no significa que deben utilizar todo. Como salida de tu proceso de estimación de costos, vas a tener tu estimación de costos, tu base de estimaciones, cuánto está declarado por cada proceso, por cada tarea, según tu EDT, y actualización a algún documento si es que requerirá. ¿Ya? En el proceso de estimar los costos, se realizan las estimaciones por cada actividad, según el EDT que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a ver si está todo el documento. Ya. Habíamos visto, por ejemplo, un EDT. Estábamos indicando en la clase anterior que este EDT era reflejar tu alcance, pero por cada uno de ellos, por cada etapa, nosotros lo podemos codificar, ¿sí? Y al codificarlo, ya sabemos que tiene una actividad. Ya tienes acá una tarea, una actividad. Esta actividad está compuesta por tareas y cada tarea la podemos ir codificando. Cuando nosotros hagamos la estimación de los costos, como hace mención aquí, dice, el beneficio es clave, es determinar los recursos económicos necesarios requeridos para el proyecto. El proceso de estimar costos se realizan las estimaciones para cada actividad. Entonces yo, por ejemplo, de esta actividad, voy a construir una pared, ¿ok? Ya, pero construir esa pared, ¿qué te va a incluir? Va a incluir de repente los materiales, ¿ok? ¿Cuánto vas a gastar en materiales? Tengo que tener mis cotizaciones, ¿ok? Y en esta actividad también hay mano de obra, ¿sí? Hay que pagarle al personal
¿Cuánto le vas a pagar? No sé, le pagaré $50 hora, ¿no? Ya, ¿cuántas horas se van a dimensionar? ¿En cuántos días? No sé, 2 días. Horas laborables son 8, entonces son 16. 16 horas más el material, eso es aproximadamente lo que te va a costar realizar esta actividad. Eso, pero ese es el global, sí, pero dentro de esta actividad, por ejemplo, no sé, acá tienes los materiales, no sé, acá pones construir la pared, puedes poner las actividades que tú vas a realizar, las tareas que vas a realizar para poder desarrollar esta actividad que tenemos aquí arriba, que está dimensionada a nivel de cabecera, ¿no? Entonces, tú vas costeando por cada punto, vas poniéndole un costo a cada uno de ellos. Y finalmente el totalizado, sumas esto más esto más esto, total. Esto más esto más esto, total. Esta tarea, te sale acá, total. Estos tres totales más, estos tres totales te hacen la sumatoria de tu fase uno. ¿Sí? Entonces ustedes ahí, ¿cómo van a trabajar esto? Lo van a trabajar con las herramientas, ¿no? Experto en juicio experto, con tres valores. No tengo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahí, armar una pared de 2 metros, de 2 metros por 5 metros. No sé cuánto me saldrá exactamente, pero por ejemplo, tú revisas tus historiales, ves bajo experiencia en tus reuniones con gente que ya manejó ese tipo de desarrollo. A mí normalmente me presupuestó tal precio, no se lo tienes como un referencial, o puedes juntar tres personas, ¿no? A mí me costó $100, a mí 120, a mí 130. Entonces ahí tú tienes ya tres valores y con ello tú puedes sacar un promedio. Esa es una de las herramientas que te indica aquí. Esa es creo que la herramienta de tres valores. Sí, acá está. Entonces tienes otro tipo de herramienta que es la de juicio expertos, es la que les estoy mencionando, entre otras, ¿no? Entonces en base a ello, tú tienes tu EDT, tu alcance, que es tu alcance, entonces tú en base a esta EDT empiezas a hacer la estimación para que puedas tener un costo aproximado. ¿Qué costo vas a ponerle? Es el que lo vas a trabajar en base a las herramientas que hemos mencionado. Con eso tienes el total presupuestado de tu proyecto. Hasta ahí tenemos alguna consulta, ¿queda claro ese punto? A ver, dice, para estimar en el caso de la construcción sería un APU. APU, no me suena esa sigla. Claro, un APU me imagino que te hace referencia a la NAJA. Sí, claro, en construcción un APU es la valoración de costos de una actividad específica, ¿no? Donde tú ya estás incluyéndole, creo que también el material, la mano de obra, en estos casos también cuenta con el tema de maquinaria, ¿no? Entonces, el APU es como que es una herramienta para hacer este tipo de costeo para la parte de construcción. Sí, es muy similar, es correcto. Sí, es como lo que acabo de explicar, ¿no? Por actividades, sino que acá ya para la parte de construcción hace un enfoque más a la parte incluye, creo, el tema de, ¿cómo se llama? Incluye el tema de la maquinaria también, creo, ¿no? Porque incluye materiales, incluye mano de obra, incluye incluso hasta el rendimiento también. Pero sí, es muy similar a lo que estoy comentando, ¿no? Excelente, gracias. Gracias, chicos. Entonces, continuamos. Entonces, es importante, ¿no? El costo va a ser en base a tu EDT. El EDT ustedes ya lo tienen definido, ya lo han trabajado y solamente hay que explotarlo y costearlo. Ahora, habíamos hablado de que, por ejemplo, para la parte de costos, tú también tienes tipos de costo, ¿sí? Hay varias maneras de ver los costos cuando se crea una estimación. Tienes que considerar los costos variables, los costos fijos, ¿ya? Porque tú puedes construir
puedes construir una pared, pero para construir esa pared también no solamente necesitas los materiales, la mano de obra, sino también hay otro tipo de costos que también debes de considerarlos. Y estos encontramos aquí, ¿no? Que son los costos variables, los costos fijos. Entonces, ¿cuáles son estos costos variables? Estos costos cambian con la cantidad de producción o la cantidad de trabajo. Como ejemplo tenemos el costo del material, suministro y algunos salarios. ¿Sí? Esos son costos variables. Tú puedes estar trabajando en la construcción de un departamento y en su momento inicialmente necesitas a 5 albañiles, probablemente un arquitecto y un asistente, ¿ok? Pero de acuerdo a cómo va avanzando el proyecto, ya se estabiliza, ya se deja encaminado, de repente ya solamente deja, ya no necesitas al arquitecto 100% metido ahí, sino ya al jefe de obra que va a estar haciendo la supervisión del plano que ya está desarrollado, entregado y planificado. Entonces, ese costo puede ir variando respecto a ese punto, ¿no? El material igual, de repente calculaste utilizar cierta cantidad de ladrillos, pero de repente te va a sobrar o te puede faltar. Entonces, ese es un tema parecido, es un tema relacionado a los costos variables. Tienes el otro tipo de costo, que es el fijo. ¿Qué son estos costos que no cambian así la producción cambie? Como ejemplo tenemos los costos de instalación, alquiler, correcto. Tú haces nuevamente con el ejemplo de construcción. Tú planificas construir un departamento en 2 meses, ¿sí? Tu proyección. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, yo voy a alquilar la maquinaria por 2 meses y medio, dejándome un colchoncito por si acaso de tiempo. Pero ¿qué sucede? Que si tú lo terminas, igual pasa fin de mes, tienes que pagar ese alquiler. Pasa el segundo fin de mes, tienes que pagar ese alquiler. Pasa la quincena, tienes que pagar ese alquiler. Utilices o no utilices la maquinaria, tienes que pagarla. ¿Por qué? Porque a eso se le considera un costo fijo. ¿Por qué? Porque tú no sabes, no es que la maquinaria la vas a estar trabajando las 8 o 10 horas diarias, sino solamente cuando las necesites, pero tú necesitas que la máquina esté puesta en situ para que la puedas utilizar. Entonces a eso le determinas un costo fijo. Alquiler de maquinarias, alquiler de locales e instalaciones, ¿sí? Esa es más o menos la diferencia entre lo que es un costo variable y un costo fijo para los proyectos. Ahí vamos a entrar también a ver ese tema. A ver, dame un segundo. Continuamos entonces por aquí. Tenemos este concepto que nos hace mención nuestro amigo Jordan, tiene mucha razón. Hay un concepto, dos conceptos más que se llaman los costos directos y los costos indirectos. ¿Cuáles son estos costos directos e indirectos? Los directos son los costos que son directamente atribuibles a los trabajos en el proyecto. Como ejemplo, tenemos los viajes del equipo, salarios del equipo, reconocimientos y costos de materiales usados en el proyecto. Son estos gastos o costos que van a incurrir directamente en el producto o proyecto. ¿Ok? Y los indirectos son los elementos de gastos generales o costos incurridos para el beneficio de más de un proyecto, como por ejemplo tenemos los impuestos, margen de beneficios, servicios de limpieza. Teniendo estos ejemplos, ya les hago una pregunta, y esto sí, ya no lo voy a considerar un punto, lo voy a considerar 2 puntos, pero necesito las respuestas lo más rápido porque a los 3 primeros se les consideraría. Ya les hago una pregunta. El servicio de luz y agua es un costo
¿Es un costo directo o indirecto? A ver, ¿quién me dice? A ver, veamos el chat. A ver, Jairon dice costo directo. Luis dice indirecto. Ruth dice directo. Ana dice directo. Jordan dice indirecto. A ver, el servicio de luz y agua se considera, a ver cuántos tenemos aquí. Costo indirecto, dice Ángel. Ujú. A ver quién da más. A ver cuántos tenemos directo. Tenemos un indirecto, dos indirectos, tres indirectos. Y tenemos un directo, dos directos, tres directos. Ah, está peleado, mira. Bien, chicos. Ahí les doy la respuesta. Ya veo, vamos a copiar acá sus participaciones. Acá lo tengo para considerar las participaciones. Ok, ya, ahora les doy la respuesta. La respuesta, chicos, de un servicio de luz y agua se considera un costo indirecto para la mayoría de los negocios. Estos costos no están directamente relacionados con la producción del producto. Era lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? Yo les dije, los costos directos son los que se van y aportan, chocan directamente al producto o al proyecto. Estos costos son directamente atribuibles a los trabajos en el proyecto, como ejemplo, los viajes de equipo, los salarios, los reconocimientos, los costos de materiales usados en el proyecto. Con todo eso nosotros desarrollamos el producto. Los indirectos son los elementos de gastos generales o costos incurridos para el beneficio de uno o más proyectos, como los impuestos, márgenes de beneficios, servicio de limpieza. Entonces, el servicio de luz y agua se considera un costo indirecto para la mayoría de los negocios. Estos costos no están directamente relacionados con la producción de un producto o servicio específico, ¿ok? Sino que son necesarios para el funcionamiento general. A ver, sin luz, sin agua, ¿podríamos avanzar en una construcción? No, ¿verdad? Pero no es que la luz y el agua vayan a impactar directo en el proceso de la construcción del departamento, ¿ok? Son, se les atribuye como elementos de gastos generales, ¿ok? Listo, chicos. Ahí, esa es la idea, que vayamos interactuando y si hay algún tema, lo aclaremos y de esa manera ustedes ya lo obtienen ese conocimiento, ¿no? Gracias, chicos, por la participación y hacer que la clase sea más interactiva. Continuamos. Ahora, estimar los costos, habíamos visto que habíamos hablado de algunas herramientas de estimación de costos, ¿ok? Dentro de estas herramientas, por ejemplo, tenemos una que es la estimación por analogía o estimación ascendente, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? La estimación por analogía, a ver, la estimación por analogía te dice que se utiliza un juicio de expertos e información histórica para predecir el futuro. Entonces, te hace bastante enfoque a juicio de expertos, ¿no? Lo que hace es buscar en base
a históricos, a personas con conocimiento y en base a ellos haces una referencia de estimación. Por ejemplo, una estimación por analogía, un ejemplo general, ¿no? Cuando una empresa, al planificar un nuevo proyecto de construcción de edificios de oficinas, se basa en proyectos anteriores similares para predecir el costo y la duración. Era lo que habíamos hablado antes, ¿no? Seguimos con los ejemplos de construcción. Eh, yo en un condominio específico construyo una torre, un edificio. ¿Ok? Dentro de un condominio sabemos que en muchos condominios tú ingresas y los edificios son todos iguales, muy similares y tienen la misma infraestructura, la misma cantidad de pisos, el mismo metraje por departamento. Entonces, si tú ya sabes, tienes la referencia de cuánto te costó en tiempo y en costo armar esa torre, va a ser algo muy, muy parecido a armar una siguiente torre. Entonces, ahí es donde tú aplicas esta estimación por analogía, que es una estimación descendiente, ¿ya? En lugar de realizar un análisis detallado del nuevo proyecto o la nueva construcción desde cero, las empresas para los proyectos utilizan esta experiencia de datos de proyectos anteriores para hacer las estimaciones iniciales más rápidas, ¿no? Y sobre eso ya los empiezan a detallar y empiezan a pulir más que todo a nivel de costos. Pero ya tienes un referencial, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esa es una de las herramientas que se utiliza para costos. ¿Qué ventajas tienes? Tiene sus ventajas, o sea, tienen que ustedes identificar las herramientas cuando las vayan a utilizar, qué ventajas y desventajas tienen. En este caso, las estimaciones descendientes son rápidas porque ya tienes un histórico. Las actividades individuales no necesitan ser identificadas, son menos costosas, claro, porque ya trabajas en base a un histórico. Provee al gerente de proyectos de una idea de las expectativas de la gerencia, ¿ok? ¿Cuáles son sus desventajas? Es menos exacta, correcto, porque es un aproximado, o sea, es un símil, pero no te dice exactamente cuál es la estimación real de la nueva construcción que tú vas a hacer. O sea, es un referencial, muy cercano, pero referencial. Se prepara con información limitada, o sea, de proyectos anteriores. Requiere considerable experiencia para hacerlo bien. Tiene que ser una persona con tu equipo, tú como gerente de proyecto tienes que trabajar con tus interesados que conozcan este juicio experto para que puedan dar valor o esta estimación más próxima. Extremadamente difícil para proyectos con alto grado de incertidumbre. Claro, no recomendable, ¿no? Si tú sabes, habíamos hablado de incertidumbres, ¿no? Sabes que pueden pasar muchas cosas por ahí, entonces es muy riesgoso el proyecto, entonces es preferible utilizar otra herramienta para hacer las estimaciones. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? Excelente, todos alineados. Gracias, Ángel. Gracias, Jordan. Gracias, gracias, chicos. Continuamos entonces. Gracias, Luis. Tenemos ahora también una estimación, una herramienta de estimación denominada estimación paramétrica, ¿no? ¿Qué cosa es esta estimación paramétrica? La estimación paramétrica calcula los tiempos proyectados para una actividad en base a documentos históricos de proyectos anteriores y de otras informaciones. Hay dos formas de crear estimaciones paramétricas, con un análisis de regresión y con una curva de aprendizaje. Ahora, acá es más, estas herramientas son más detalladas, son más un enfoque con diagramas de dispersiones, son más exactas. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, ¿no? Si se sabe que cada metro cuadrado de construcción cuesta $100, se puede usar esa información para estimar el costo de un edificio de 500 metros cuadrados.
Tienes 500 por 100, tienes los 50.000. Entonces, es más simple si te das cuenta, pero tienes que tener, ¿cuál es el dato que tienes que tener principalmente? Es el cuánto te cuesta el metro cuadrado. Entonces tú tienes que hallar ese metro cuadrado y en base a eso y el alcance del proyecto, ya puedes hacer unos cálculos que te van a permitir tener un costo de tu proyecto, ¿no? Un presupuesto. Esa es otra herramienta. Tenemos otra, que es la de tres valores, que era la que les había mencionado, ¿no? Hace un momento cuando hicimos el ejemplo. Estadísticamente hay muy poca probabilidad de completar un proyecto en la fecha planificada. Los esfuerzos de un director de proyecto incluyen medir también desviaciones. Ojo, un proyecto eh, normalmente tiene esas desviaciones, ¿sí? Pero ustedes tienen que estar atentos a que cuando sucedan esas desviaciones puedan mitigarlas y puedan reaccionar rápidamente con, solucionando esta desviación que se puede plantear o generar, ¿ya? Entonces, para medir las desviaciones en el plan y en la ejecución del proyecto, alinear el proyecto contra el plan. Si se llegara a ejecutar una desviación, ustedes tienen que actuar rápidamente y tomar las medidas necesarias de manera que nuevamente alineen el proyecto contra el plan que tienen inicial, el plan de gestión de los proyectos. Ustedes tienen su plan de dirección de proyecto trabajado, complementado con todos los planes. Si ustedes ven, esa es tu base. Si ustedes ven alguna desviación, tienen que actuar rápidamente y alinearlo hacia ese plan para que no tengan ningún tipo de desviación. ¿Ya? Entonces, con esta técnica, los estimadores en general dan una estimación optimista, ¿no? O sea, pones un valor optimista, pones un valor pesimista y pones un valor que es el más probable. Y esto de aquí lo generas por cada uno de ellos, por cada actividad. Entonces, era lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta actividad, esta subtarea 1.1.1. ¿Cuánto me cuesta? Pucha, no sé, a ver. Optimista me va a costar, no sé, $100. Pesimista me va a costar $150. Pero la otra opción que te indica es, pero el más probable, pero lo más probable es que me salga $120. Entonces tú tienes esos tres valores para esta tarea. ¿Qué haces con esos tres valores? Utilizas tu distribución triangular, donde sumas el más probable, no, donde sumas el pesimista más el más probable más el optimista y lo divides entre tres. Y ese valor es el que tú vas a considerar como costo para esta tarea. ¿Ok? Esa es otra herramienta que les ayuda a hacer temas de estimación. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Hay que realizar esa ecuación por medio de estudio de probabilidades. Hay que emplear una medida. Correcto. O sea, la fórmula es la que planteamos aquí, ¿no? Es pesimista más el más probable más el optimista entre 3. Ese es el valor. Ahora, los valores ustedes los tienen que tener referenciados para cada tarea. ¿Ok? Listo. Bien, ya tenemos entonces la planificación de gestión, ya tenemos la estimación de costos. ¿Alguna consulta antes de pasar al siguiente proceso? Consulta, chicos. Creo que quedó claro, Ángel, ¿no? Con lo que comenté en base a tu pregunta, ¿no? Si tienen alguna consulta, a ver, avancemos. Si no, continuamos con el siguiente proceso. Ojo, que esta información es importante para que cuando ustedes puedan trabajar sus presupuestos de los proyectos que van a manejar. Ya es muy importante es que conozcan esas herramientas, exploren esas herramientas. Siempre les recomiendo a los chicos no se queden únicamente con la información que puedo brindarles o podemos brindarles aquí,
sino traten siempre de averiguar más, cuestionarse más y tratar de ganar más conocimiento respecto al tema, ¿no? El tema de gestión de proyectos es un mundo, es un mundo total. Hay mucha información, hay muchos métodos, hay muchas herramientas que a ustedes les puede ayudar, les puede servir en su día a día. Bien, entonces nos vamos a determinar el presupuesto. De igual manera, la determinación del presupuesto se encuentra en la etapa de planificación y tiene sus entradas, ¿no? Que tienes como entrada el plan de dirección de proyecto, el plan de gestión de coste, el plan de gestión de recursos, la línea base del alcance. Tienes documentos de proyecto, estimaciones de costo, base de estimaciones, cronograma de proyectos, registro de riesgos. Registro de riesgos también deberíamos de tenerlo. Creo que sí les compartí también esa información. Se quedó acá, registro de riesgos. Está aquí. Ya, a ver, me pasé, ¿no? Tenemos el registro de riesgos, tenemos acuerdos, factores ambientales y activos. Son entradas que necesitamos. ¿Qué técnicas podemos utilizar acá para nosotros determinar el presupuesto? Juicio de expertos, agregación de costos. La agregación de costos es ya principalmente esto que habíamos identificado. En tu EDT, tú ya vas colocándole, de acuerdo a tus estimaciones, un costo por cada tarea especificada, ¿no? Ojo, acá ya no estás estimando, acá estamos en este proceso y estamos determinando el presupuesto. Es decir, tú ya tienes costeado todo tu EDT. ¿Ya? Tenemos revisión de información histórica, conciliación del límite de financiación, financiación con tu equipo ya financiero, tienen que ir viendo cómo se va a aprobar el presupuesto que tú ya tienes estimado para tu proyecto que lo vimos en el proceso anterior. ¿Qué tienes como salidas? Tus líneas base de costo. Ya les di el concepto también de la línea base de costos, ¿no? Los requisitos de financiación del proyecto, cuánto es lo que vas a necesitar para tu proyecto y algunas actualizaciones de documentos. Entonces, cuando tú determinas el presupuesto, tienes que considerar lo siguiente. En este proceso se debe calcular el costo total del proyecto con el fin de determinar la cantidad de fondos que la organización necesita reservar y tener disponible para el proyecto. El resultado de este cálculo se llama presupuesto. Tú aquí le estás diciendo, ok, empresa, ok, sponsor, yo necesito para este proyecto $1.000.000. Ese dinero tú me lo tienes que tener separado. Si quieres que el proyecto se cumpla en el tiempo que tú me estás especificando, necesito que ese dinero lo tengas separado. No que cuando inicie el proyecto me lo des por partes, no. Ustedes tienen que contar con ese presupuesto. ¿Sí? Entonces, para ello hay unos conceptos de CAPEX, OPEX, que se tiene que ver financieramente ya al momento que ustedes como gerentes de proyectos o jefes de proyectos solicitan este presupuesto. ¿Ya? Cumplir con la línea base de costos será una medida del éxito del proyecto. Era lo que les decía, ustedes tienen que estar controlando sus costos, viendo que los gastos se generen de acuerdo a lo que han planificado. Si tu proveedor te hizo unas cotizaciones, esas cotizaciones deben de mantenerse. Eso cómo se mantienen bajo ciertos acuerdos, contratos, que también es parte del día a día de ustedes. También, por eso también tengo que gestionar la documentación correcto. Hay un proceso de adquisiciones donde está todo el tema de contratos, todo el tema legal, todo el tema de manejo documentario. ¿Ya? Por eso dice, el gerente de proyecto conoce de todo. O sea, no es especialista, pero te debe de conocer de alcance de proyecto, armar un cronograma, ver tema de costos, manejar qué consideraciones hay para que tu producto sea bueno,
qué son los recursos, cómo tratar a los recursos, cómo adquirir los recursos. Recursos no es únicamente personas. Tienes que saber cómo vas a hacer tu comunicación con tus usuarios, con tus interesados, con tu equipo. Tienes que saber identificar riesgos, adquisiciones, documentarios, todo el tema documentario de contratos, identificación de interesados, tienes que conocer el perfil de las personas que van a trabajar contigo. La tarea del gerente de proyecto, jefe de proyecto, es fuerte para el manejo de un proyecto en sí, al menos predictivo. Antes era más complejo, eran muchos procesos, área de conocimiento, ¿no? Entonces, era muy fuerte, pero tenías que conocer de todo un poco para el manejo. Ahora con agilidad, el Scrum Master tiene una participación dentro del proyecto importante también, pero es más facilitador, ¿sí? Ayuda, aporta al proyecto, no programando, porque en una metodología Scrum de agilidad, los equipos son autodirigidos. Ellos no necesitan un jefe que esté encima de ellos. Pero si tienen un problema, un percance, el Scrum Master es quien los ayuda a solucionar esos problemas para que ellos puedan seguir avanzando. ¿Ok? Ya. A ver, consulta por aquí. Jordan, ir evaluando el fluido de caja de proyecto en base correcto. Sí, tienes que ir viendo tus salidas, las entradas que vas a poner, qué es lo que estás pagando según lo que tú has planificado, ¿no? Importante eso lo vemos en el proceso de control. Ya, entonces tenemos cumplir con las líneas bases, por ello el presupuesto debe ser más preciso posible, de modo que el director de proyectos pueda usarlos mientras se realiza el trabajo para controlar los costos y por tanto asegurarse que todo el proyecto esté controlado. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base con la que el proyecto será monitorizado y controlado. O sea, aquí en este proceso tú ya tienes identificado cuánto es lo que tú necesitas finalmente pedirle al negocio para el desarrollo del proyecto. Ajá. Entonces, vemos aquí, determinar el presupuesto, dice, se puede agregar dos tipos de reserva. Era lo que habíamos hablado hace unos minutos, ¿no? Profesor, y la reserva, ¿cuánto es lo que tengo que separar? ¿Qué es lo que tengo que tener? Ya, tenemos dos tipos de reserva. La reserva para las contingencias y las reservas de gestión. ¿En qué se diferencia una de otra? Vamos a ver. Las reservas para contingencias son para hacer frente a los impactos de costo de los riesgos restantes durante la planificación de la respuesta a riesgos. ¿Sí? Entonces, la de contingencias es especialmente para la de los riesgos. Tienes tu línea base de costo, que es tu línea base de costo es igual a los costos del proyecto más tu reserva de contingencia. Por eso yo estimé en el punto anterior, yo ya había estimado mi presupuesto. Claro, tienes el costo del proyecto, pero para que tú establezcas tu línea base, que habíamos dicho que no es lo que tienes como máximo límite, es tu línea base de costo. Pero tu línea base de costo está constituida por tu costo de proyecto más tu reserva de contingencia. ¿Sí? Tu presupuesto de costo es tu presupuesto de costo de la línea base de costo más tu reserva de gestión. ¿Ya? Entonces tú tienes esa línea base y de costo y el presupuesto de costo. Son esas dos reservas que se manejan para que en caso se ejecute algún problema, ustedes puedan tener de dónde agarrar ese dinero para mitigar este inconveniente y no afectar en los tiempos o económicamente a tu proyecto. Bien, ahora, ¿cómo tú determinas la sumatoria de tus costos? Era lo que habíamos visto un poquito aquí, ¿no? Por ejemplo,
tienes acá tu línea base de costos, tienes tu presupuesto de costos, tu reserva de gestión. A ver, estimar, haces tu estima, empezando desde abajo. Tienes abajo la estimación de las actividades. Tienes una, dos, tres, cuatro, cinco actividades. Y estas ya están estimadas, cada una, mira, si te das cuenta. Luego que tú estimas tus actividades, haces tu estimación de paquetes. Un paquete está conformado por varias actividades, ¿sí? Entonces, acá tú agarras y dices, ok, yo tengo acá en mi paquete 1 100 dólares, en mi paquete 2 250 dólares. Estimas a nivel de paquetes. Luego que estimas a nivel de paquetes, tienes tu estimación de cuentas de control. Tu estimación de cuentas de control es otro nivel, que lo puedes ver a este nivel de acá, por ejemplo. Cuentas de control, paquetes, actividades. ¿Sí? Ya tienes tu estimación. Luego de eso tienes tu estimación del proyecto. Por eso ya tengo ya cuánto me cuesta mi proyecto. Ya lo estimé hasta este nivel. Ok, sabes cuánto te va a costar desarrollar el proyecto a nivel de actividades, pero no solamente eso es el único dinero que tú necesitas. Tienes que también contemplar otros puntos. Tienes que contemplar tu reserva de contingencias. Entonces, tu línea base de costos, tu línea base de costos va a ser tu estimación más tu contingencia. Ya tienes tu línea base de costos. Pero entonces, si ya tengo la línea base de costos suficiente, no, tienes que tener tu reserva de gestión también. ¿Sí? Esa reserva de gestión la manejas aquí con un pequeño presupuesto y tu presupuesto total de costo, que no es, ojo, es el total del proyecto, no es tu presupuesto total del costo, ya sería tu línea base de costo más tu reserva de gestión. Entonces tu proyecto es la sumatoria total, que serían los 1423. ¿Correctos? Vamos viendo ahí y se me colgó otra vez la... A ver, dame un segundo que creo que se me ha colgado nuevamente aquí la máquina. Un segundo. Mm, ya, ahí se liberó ya. Ok, ya, estábamos viendo. Vi aquí en el chat la consulta de Ángel. Ok, Ángel. Bien, según lo que nos indica respecto a la reserva de gestión, es un componente, o sea, es parte del presupuesto reservado para cubrir algunos, son riesgos no identificados, ¿ok? Son casuísticas que pueden suceder, pero que no están identificados dentro de tu lista de riesgos. Habíamos visto que nosotros identificábamos riesgos y utilizábamos las reservas en caso se ejecuten estos riesgos, pero para la reserva de gestión son riesgos no identificados o son improvistos que pueden salir durante la ejecución del proyecto, que no forman parte de la línea base de medición, es decir, no están mapeados, no están identificados y pueden surgir. Se utilizan principalmente cuando tú no sabes, con una incertidumbre que no sabes qué pueda suceder, ¿no? Pero no está mapeado dentro de tu matriz de riesgo, ¿sí? Es la parte de un presupuesto total de proyecto, que es una pequeña reserva que se mantiene aparte, ¿no? Y no está comprometida para alguna tarea específica, ¿sí? No es que diga, oye, yo identifiqué el riesgo que probablemente va a llover. Ok, si va a llover, yo tengo separado ya un monto. Si llueve, activo mi disparador de este riesgo identificado y pongo algo con que cubrir la zona donde estoy trabajando. Pero, por ejemplo, un riesgo no identificado, no sé, por ahí pasó un temblor o algo que no lo tienes previsto, o sea, no lo tienes mapeado, muy difícil que vaya a suceder y te puede afectar el proyecto. Entonces, para eso tú haces una reserva de gestión.
Para imprevistos, correcto, sí. Es algo que no lo tienes identificado. Sí, correcto, Ángel, algo imprevisto. Inesperados, correcto, Luis. Así es. Entonces, nosotros reservamos eso de ahí, tenemos lo consideramos también, ¿sí? Mínimo, pero se considera. ¿Ok? Listo, continuamos. Tenemos y que controlar ahora los costos, ¿no? Es el último proceso que ya tenemos, que ese proceso consiste en supervisar la situación, hacer el seguimiento, verificar que se cumplan los procedimientos. Es la misma tarea que venimos repetitiva de controlar las acciones que tenemos dentro del momento de la ejecución. Como ven, también tiene sus entradas, también tiene técnicas y sus salidas, ¿no? Información de desempeño, pronósticos, solicitudes de cambio si existiera, como herramienta juicio experto, sistema de información y dirección, PMIs, el análisis de reserva, que es ya lo que habíamos visto, la parte de control que incluye analizar las reservas para contingencias si son necesarias o si requieren nuevas reservas. De acuerdo al análisis de tu control, vas viendo si tus reservas son realmente lo que vas a necesitar, ¿no? Tienes acá un triángulo ágil donde a nivel ya para el tema adaptativo, o sea, ya vimos cómo es predictivo, pero los costos a nivel de adaptativo, ¿qué cosa es? Es en el enfoque ágil se permiten cambios en el alcance dentro de los parámetros fijos de tiempo y costo. Es decir, perseguimos entregar al máximo valor posible a la fecha fijada y con presupuesto aprobado. Pero acá no es una restricción el tema del costo. El costo puede variar. ¿Sí? Entonces tienes tu alcance, tu costo y tu plazo, orientado al valor del negocio. Acá tú lo tienes orientado al plan, pero a nivel de agilidad, el costo, plazo y alcance están orientados al negocio. No es una restricción fija el tema del presupuesto a nivel de agilidad. Consideraciones que debes tener para la parte adaptativa. Los proyectos con alto grado de incertidumbre no proceden cálculos de costos muy detallados. ¿Sí? No se estipulan, no se hacen tanto análisis de costo. Se proponen métodos más ligeros, provisiones rápidas y de alto nivel del costo de los trabajos a realizar. Las estimaciones de detalle se reservarán para planificaciones a muy corto plazo. En proyectos con alta variabilidad y con presupuestos muy ajustados, se ajusta el alcance y el cronograma con frecuencia para mantener restricciones del presupuesto. Entonces, un ambiente adaptativo es más rápido, ¿no? Tenemos la gestión de la calidad, que es otro proceso que vamos a ir, este es ya en otro, ya terminamos con costos, ahora vemos la evaluación a nivel calidad, que es el proyecto que busca asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos. Es donde nosotros nos cercioramos de que queremos que el producto sea lo que estamos buscando. También tiene un plan, también tiene un seguimiento y tiene sus procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Tenemos, bueno, la calidad se define como un grado como proyecto cumple requerimientos. ¿Cuáles son estos procesos que trabaja la calidad? Antes de ver los procesos, tienes que tener claro que el cliente determina sus requisitos de cómo quieres que se entregue el producto. El equipo de proyecto los clasifica esos registros y el equipo de proyecto define también qué trabajo realizar para alcanzar estos requisitos. ¿Sí? El costo de la calidad también se determina dentro del plan de costos. También está incluido parte de cómo vas a manejar, qué es lo que vas a invertir para el tema de calidad. Tenemos herramientas de gestión de calidad, diagrama de afinidad, análisis alternativa, tormenta de ideas, para poder identificar que la calidad del producto quede correctamente. Como se espera como proyectado, ¿no? Tienes la planificación de la calidad que tiene entradas, igual acta de constitución, plan de dirección de proyecto, algunas técnicas, juicio de expertos, una de las más resaltantes es recogida de datos, reuniones, tienes tus salidas, que es tu plan de gestión de calidad y métricas de calidad, ¿no? Cómo esperas que el producto termine.
Ay, ya, entonces, aquí bastante foco con el tema de métricas. Las métricas de calidad es cuando tú indicas medidas, por ejemplo, tú esperas que un producto termine, tenga dimensionado, hablándolo a nivel de software, que tenga 4 módulos. Dentro de estos 4 módulos, yo necesito que tengas ventas, tengas inventario, tengas producción y por ahí tengas un recursos humanos. Entonces tú tienes que hacerle un análisis de cada módulo y cerciorarte de que tenga todas las funcionalidades que tú has especificado a nivel a nivel de tu alcance, ¿no? Entonces tú haces funcionalmente, empiezas a revisar y verificas que tenga todo el funcionamiento. Si todo eso está correcto, de acuerdo a tu alcance especificado, la calidad del producto es buena, ¿ya? Pero, por ejemplo, algunas de las métricas a considerar son las definiciones operacionales que tú describes como atributos. ¿Qué esperas tú que tenga el producto? Yo espero que esta pantalla de facturación, cuando yo guarde mi información, me imprima un voucher. Ese es un resultado esperado de, del proyecto, del alcance que yo he especificado, ¿no? Son algunos atributos que tú debes de considerar como esperas para saber que tu producto tiene alta calidad. Estas métricas de repente se utilizan también para evaluar finalmente el rendimiento del producto que ha sido entregado. Tú en base a eso puedes evaluar si el producto es bueno o malo, si cumple con las expectativas o no cumple con las expectativas. ¿Ya? Usted finalmente estas herramientas les va a ayudar a medir el rendimiento, a identificar si existe o no alguna mejora. Y también estas herramientas les van a permitir a ustedes garantizar que el producto final cumpla con los estándares que se espera para el cliente. Tienen que tener bien identificado en su plan de calidad qué es lo que van a entregar como producto final. ¿Sí? Hasta ahí tenemos alguna consulta, chicos. En entrevista de salida, los protocolos de prueba, claro. Sí, claro, o sea, es parte, ¿no? Parte del proceso, Luis. Es parte de tu ambiente dentro de tu proyecto de pruebas en entorno de QA, ¿no? Para la validación de producto. Si bien es cierto, tú emites un producto terminado, pero para que salga ese producto terminado final, tiene que pasar una previa etapa de validación de pruebas antes, de prueba y error antes de que saques el producto final, ¿sí? Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Eh, Espero que les haya ayudado mucho. Confírmenme si están todos ahí, por favor. Gracias, Jordan, Ángel. Gracias, chicos. Gracias, Jairon, Bis. Excelente. Espero que les haya ayudado mucho en la clase de hoy para sus proyectos. Y nada, ya los estoy viendo en la próxima clase. Gracias, Ruth. Y le doy pase a nuestro coordinador.